Muy interesante. Ahora vamos a meternos en el contenido, adelanto de contenido por supuesto, porque voy a hacer la presentación de este libro, mostrarme de nuevo la tapa, pero muy interesante saber cómo fue la investigación y cómo se fue cotejando datos. El autor de este libro, que es Rock Politic. Está con nosotros Jorita Mudalel como anfitriona de este evento que se va a desarrollar hoy 20:30 en Falucho Bar. Pero está el autor, el escritor, que es Juan Ignacio Provendra. Gracias, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorita, gracias a ustedes. ¿Todo bien? Sí, no empezar con el tema de las edades, nada de eso, porque me tirás la edad, me tirás la edad y me pasó por encima, digamos. Te desorienté. Sí, antes te quiero utilizar, digamos, quiero que me digas, me adelantes nuevamente lo que hablamos la semana pasada de qué significa este libro para vos, que vos lo pudiste leer. ¿Qué significa este libro para mí? Bueno, la verdad que como les comentaba la vez pasada, el nombre Rock Politic demuestra, o sea, dos de mis pasiones. Faltaría unión abajo y claro, estarían todas. Pero bueno, en este caso nos quedamos con Rock y Política. Comparto. Suscribo. No, la verdad creo que es un aporte muy valioso este análisis. Es un análisis sociológico de divulgación al alcance de todas las personas que realmente les interese el tema del rock y la política y sus vinculaciones. Y los invitamos a todos hoy a las 8:30 en Falucho Bar a participar de la presentación gloriosa de Rock Politic de la mano de Juan Ignacio Provendra, que va a tocar Sanjo acústico y bueno, la entrevista abierta la va a llevar a cabo Leo y Willy Pez. Qué interesante temática y lo que te habrás encontrado justamente en tu investigación, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy atrapante porque empieza siendo una investigación de rock, pero después se termina convirtiendo también en una lectura de la historia de Argentina contemporánea. Entonces en ese juego, muy interesante, por cierto, bueno, también se pone uno en el medio, ¿no? Con sus miradas, con sus percepciones y sus lecturas de lo que sucedió en los últimos 50 años, tiempos que son bastante complejos para analizarlo, ¿no? Todavía no nos ponemos de acuerdo sobre lo que es el peronismo a 60 años. Somos todos peronistas, diría. Y en el fondo sí, ¿no? En el fondo sí. En el fondo sí, solo que algunos tardan más en reconocerlo. No, está bueno. Nada más, pero... ¿Y los artistas son peronistas o no? De acuerdo a la conclusión que tenés. Bueno, tendríamos que definir qué es el peronismo y nos va a llevar tras 60 años. De izquierda a derecha sin término medio, puede haber. No, creo que es un movimiento, diría, pero los artistas, digamos, de acuerdo a las distintas etapas, porque hay muchos analistas políticos, historiadores, dicen realmente la historia de los últimos 60 años se tiene que ver a través del espejo retrovisor como peronismo y antiperonismo. ¿Qué has encontrado en esta investigación? No, hay otros caminos también para poder interpretarlo. De hecho, hay una corriente de historiadores jóvenes, digamos, de sub 35, así yo también entro. Muy bien. Claro. Así no me quedo afuera. No, historiadores de carrera que van por ese camino de analizar justamente la historia contemporánea a través de la cultura popular. Ya no necesariamente de las distintas continuidades y disrupciones de la política que hasta ahora parecían ser como los protagonistas o los ejes dominantes de la relectura política. Entonces, un poco volviendo a tu primera pregunta o tu primera pregunta sobre si el rock es peronista o no, yo creo que el rock de por sí constituye un hecho político y una decisión política de pararse de ese lado. Entonces yo lo pondría en otro lado, en un andarivel paralelo al peronismo, ni superior ni inferior. También el peronismo es parte de la cultura popular también, ¿no? Entonces, bueno, en el libro se puede ver que son caminos que se entrelazan y a veces se desenlazan también, ¿no? La misma pasión con la que genera, bueno, escuchar el rock o cantar la marcha peronista. ¿En qué década de esas 5 décadas fue más político el rock? Y ¿Los yo creo 80, que, los 90? No, me parece que en los últimos 10, 15 años, ¿no? ¿Sí? Sí, porque ahí... ¿Coincide con lo de Cromañón para acá? Sí, exactamente, porque Cromañón lo que produce es, en primer lugar, una clausura indiscriminada de salas y lugares en donde tocar, con lo cual... Bastante espasmódica esa medida, digamos. Claro, sí, tomada como bueno una decisión reactiva más que activa, ¿no? Una respuesta a una situación que bueno, había desbordado obviamente a todos, recordemos. Néstor Kirchner era el presidente en ese momento y él se fue a recluir a Calafate, eso tampoco
tenemos que olvidarlo. Le soltó la mano a Aníbal Ibarra, que era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y así le fue. Perdió, fue destituido porque fue sometido a un juicio político. Pero quería decir, a partir de Cromañón, con la clausura de salas, generó un escenario adverso para un montón de grupos emergentes. Y si nos ponemos a analizar, no es casual que de ahí para acá es que se haya cortado la aparición de grupos populares, ¿no? Pero a consecuencia de esto, muchos artistas empezaron a juntarse para ver si podían tomar soluciones colectivas, dando origen a una especie de organización gremial, podemos llamarla, llamada la Unión de Músicos Independientes, la UMI, que bueno, es una especie de sello, que además es discográfico, ¿no? ¿Quiénes están, por ejemplo? ¿Quiénes son las personas visibles? Los artistas. El referente se llama Diego Boris. Es un músico que nunca ha tenido trascendencia en su carrera artística, pero que bueno, evidentemente tuvo la capacidad para poder reunirlos a todos y bueno, coordinar, ¿no? Justamente el rock, que es una expresión tan egocéntrica. Siempre tenemos los pósters de los músicos ahí como tipos elevados por sobre los demás, entonces lijar esos egos para que trabajen en conjunto no era fácil, y bueno, justamente este trabajo cooperativo terminó generando un proyecto de ley, el proyecto de ley de la música, que lo que trataba de establecer eran normas más o menos homogéneas para el mercado de los shows en vivo y sobre todo para los minutos de aire que se le dedica a la música nacional en las radios. Después, dos de esos artículos fueron tomados por la ley de medios. Después la ley de medios lamentablemente fue derogada, pero bueno, esto habla como de una nueva dimensión que va más allá de la música inclusive y de tocar la guitarra, una actitud política, claro, claramente, que tiene que ver con la utilización de las herramientas institucionales, ¿no? Como en este caso una ley que tuvo la media sanción del Senado y después bueno no fue tratada en la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario. Es importante este punto de la ley de medios, ¿no? O sea, que la ley de medios no es únicamente a ver cómo zafamos de las corporaciones. Sí. No, es generar cultura, que el rock es parte, digamos. O sea, el otro día me contaba también en este programa Jorita Mudalel la cuestión de ser el rock nacional, la identidad, el rock nacional o rock argentino. Contame ¿qué encontrás de ese concepto de rock nacional y rock argentino? Porque le hizo ruido a ella. No sé si cualquier lector va a poder... Claro, sí. La cuestión de por qué surge el concepto de rock nacional. Bueno, no sé qué con Jorita, espero decirlo más o menos lo mismo. Sí. A ver. O sea, yo dije que a partir de que leí este libro, digo rock argentino. Porque está ligado, digamos, ese concepto de rock nacional. Lo he escuchado vagamente, pero acá lo leí, entonces fue como que me convencí. Claro. Está más relacionado a la dictadura. Sí, fue instalado en ese entonces cuando el gobierno militar tenía el dominio de los medios más importantes, al menos de las radios y de los canales de tele. En ese entonces eran del Estado. Ahora ya no, ahora ya solamente hay un canal y una AM del Estado, en ese momento eran todos. Por lo tanto, las programaciones estaban súper escrutadas, ¿no? por los mandos militares y también en esa necesidad de ponerle una etiqueta a un movimiento que estaba empezando a acumular cada vez más discos y más bandas y más gente dispuesta a comprar esos discos y escuchar esas bandas, es que le ponen rock nacional y bueno, uno empieza a traer estos piolines y le encuentra sentido a que sea llamado nacional y no rock argentino, porque el cine... O sea, vos recomendarías al Sub 35, por ejemplo, o la persona que sea el lector de este libro, ¿recomendarías también como un plus empezar a generar el concepto de rock argentino en vez de rock nacional? No estaría mal. También con el tiempo se instaló y creo que fue perdiendo, o se fueron cortando esas raíces contaminadas, porque en su momento la idea era hablar de rock nacional justamente para, digamos, galvanizar una identidad de lo nacional, ¿no? Con ese sentido, y con ese sentido fue instalado, y con ese sentido la gente lo repetía. Ahora ya todos decimos rock nacional sin conocer ese origen. No le vemos los borceguíes por debajo, ¿no? Claro. A la cosa. Entonces, como que se volvió algo inocente, pero bueno, tanto mejor sería que se le dijera rock argentino como al cine, que le decimos cine argentino, no le decimos cine nacional. Al fútbol le decimos argentino, no le decimos fútbol nacional, ¿no? Y, a ver,
yo empecé a analizar, ¿no? Antes de generar la pregunta, me parece que es más importante. En un momento, ¿hubo artistas que le hicieron el caldo gordo a la dictadura? Así como, por ejemplo... Artistas seguros. Artistas el tema hay que ver si hay hayan rockeros. estado muy Claro, vinculados, claro. que hayan Sí, sido... artistas sin duda. Artistas no, sin duda. rockeros, digo, o sea, que hayan sido pro dictadura, porque se conocen muchos, digamos, que... bueno, por ejemplo, qué sé yo, una canción de Charly García, Dinosaurios, era un mensaje directo en contra de la dictadura. Sí, antes también hay una canción que se llama, Canción de Alicia en el País, Sí. Claro. del año 78, que dice el asesino te asesina. Sí, sí. Que es más claro que eso, ¿no? No hace La falta. marcha de la bronca. Claro, la marcha de la bronca. La marcha de la bronca es anterior a la dictadura. Sí. De los 60. es en la época de la AAA. en Ah, realidad. Exacto. la primera parte de los 70. Sería la predictadura. La ¿no? predictadura, exacto. Pero bueno, Pero hubo todo alguna- tiene que ver con el mismo estado de violencia que se vivía en ese país y que atravesaba. Ser joven en los 70 no era fácil, ¿no? Sobre todo si tenías inquietudes intelectuales, si tenías un pensamiento crítico. No era fácil. Bueno, muchos jóvenes se exiliaron ya de la época de la AAA. ¿Sabés que hubo más rockeros exiliados durante la AAA que durante la dictadura? Epa. Pero vos me preguntabas otra cosa, vos me preguntabas si hubo Si hubo alguna persona que haya trascendido por ser parte de la propaganda de la dictadura militar, alguien que haya sido referente. Sí, no en esos términos tan explícitamente, ¿no? Pero bueno, hubo un festival que se hizo en ocasión de Malvinas con todos los artistas de rock más importantes del momento, bajo el pretexto de recaudar ropa y alimentos no perecederos y cigarrillos también. ¿Fue el primer Barrock ese? No, ¿No? eso fue, el primer Barrock fue en el 72, creo. Ah, bien, bien. Sí, en el 72, creo. Ahora se vuelve a volver a hacer. Lo anunciaron la semana pasada, se vuelve a hacer el Barrock después del último que fue en el 82. Justo el mismo año en el que se hizo este festival. Los dos en el mismo lugar, en el estadio destechado de Obras, donde se juega el hockey. Y bueno, eso le complicó mucho a los músicos de rock porque después tuvieron que dar explicaciones durante mucho tiempo acerca de cuál era el pretexto con el que fueron convocados y con el que ellos aceptaron. Ellos dicen que bueno, lo hicieron porque querían cantar a favor de la paz. Bueno, medio difícil cantar a favor de la paz cuando te convoca un militar, ¿no? A mí no me convenció mucho. Quizás el fundamento, digamos, más importante es que era para los soldados que estaban en Malvinas, Sí, ¿no? sí. Más allá, si dicen, si el argumento únicamente cae por ser pro paz, lamentablemente te salió mal. No era el lugar de No, Claro. no era el lugar ni el momento. Lo Me único que viene a tuvo la cabeza, autocrítica yo era chico, vos no había nacido, pero No. me acuerdo Estaba de la estaba cuestión. Ahí está, ya me en la tiraste la placenta. Ahí está, ahí sí me tiró la edad. Pero recuerdo, digamos, lo que fue la carrera, por ejemplo, de Pinky a partir de eso, ¿no? O sea, Sí, quedó marcada. a partir de eso la marcaron para toda la etapa y se volvió a reciclar recién en los 90, donde viene, por ejemplo, Y después esta se volvió a quemar cuando dijo que ganó en la matanza de Haber bueno, le saltó, digamos, el ano fascista de adentro. Esta etapa, me parece que es sumamente polémica. No sé cómo fue la elección de la foto. Y bueno, había que elegir cuando ya el libro estaba terminado, es decir, el texto estaba terminado, había que elegir. Faltaban dos detalles nada más. La tapa y el título. Nada más. Nada Sí, más. Bueno, ahí tuvimos que ver con la editorial que se nos ocurría, no se nos ocurría nada. Y tiramos un par de ideas que no iban para ningún lado. Pero no la recuerdo esta foto, haberla visto. ¿No tuvo mucha exposición pública o No, sí? porque esta foto fue del 2003, antes del balotaje, que tenían que enfrentarse... Antes Néstor. del balotaje, o sea, 2 cuando semanas. Menem todavía estaba en vigencia. Bueno, es que fue justamente una de las acciones que tomó el comando de campaña de Menem para ver si... Si levantaba la imagen. Qué dato histórico ese. Sí, Yo si digo, podían bueno, evitar la haber sido goleada. En los 90, en algún momento. ¿viste? Yo hubiese O sea, jurado que esto salió en revista Gente, por claro. ejemplo. No, esto fue, Por ejemplo. o sea, En Quinta de Olivos. el tipo En el Hotel Intercontinental, que es un hotel que se usa mucho de búnker. De- por de- los de políticos, muchos candidatos del justicialismo. Sí, el día de las elecciones. Esa foto fue o sea, antes de abril 2003, o sea, antes de que Menem gane el balotaje, perdón, en la primera vuelta y contra Kirchner, contra un montón, y después se termina bajando y por lo tanto queda Néstor, que iba a segunda vuelta contra Menem.
O sea, es parte, realmente la simbología es fuertísima. Es fuerte. La sacó Arnaldo Pampillón, que es fotógrafo de Página 12, el diario en el que trabajo. Y bueno, lo tenía ahí como una gema medio perdida. La usamos una vez por una nota que yo hice en el suplemento de Cultura Joven del diario, también sobre rock y política, en ocasión de unas elecciones, no recuerdo cuál, porque siempre con el diario jugamos con las elecciones cada 2 años y aprovechamos para hacer hablar a los músicos, ¿no? A los músicos rock en clave política. Y se usó esa foto ahí, pero no le dieron mucha bola. A nadie le sorprendió más que a mí. Entonces, bueno, ahí con la editorial viendo qué poníamos, ellos propusieron hacer una especie de collage con varias fotos de rockero con político, quedaba muy difuso todo. Así que bueno, apareció pero esta foto. ¿qué dato ese que fue el tipo remándola en ese momento histórico que Sí. fue el colapso de Menem? Porque después me viene a la cabeza cómo fue la relación de... Mirá vos, hay otro más. Claro, ese es el encuentro más conocido entre los dos. Mirá, esa es otra foto del mismo encuentro de la tapa. ¿Ves que tiene la misma ropa? Qué bárbaro. En el hotel. Y está de Narváez, si te fijas a la derecha. El Colorado de Narváez, lo estoy digamos. identificando ahí a la derecha, porque esa foto yo la había visto. Que iba a ser funcionario de Menem. Claro. Había 2 tipos que ya lo habían... 3 tipos que lo habían largado. Melconian, Melconian, Pablo Rojo y de Narváez. que era- Me acuerdo. Bueno, era lo que... Y hoy tienen una vigencia tremenda porque son parte, digamos, Qué no el Colorado de bárbaro. Narváez, porque está, digamos, Estamos en horario de protección. hay que ir a buscarlo al cementerio, el Colorado de Narváez, pero realmente los otros 2 siguen Che, no digas siendo- nada, que la última vez que un periodista habló mal de Narváez, viste que... ¿Qué pasó? Y No me- fue y lo fajó. Bueno, por eso se Ah, bajó como... Se bajó como si seguimos candidato. hablando nos Bueno, ha levanta, querido por eso entrar sí. cada uno acá para Sí, fajarnos. no. Y... Igual Esto todavía somos varios, te vamos a defender. No te vamos a dejar tirado, quédate tranquilo. Che, hoy 20:30 en Falucho Bar, San Martín, Peatonal San Martín, la galería justamente que da este bar ya tradicional de la ciudad de Santa Fe, donde va a ser, Jorita, recordame, digamos, el grupo que va a estar en un acústico. Sanjo acústico. Sanjo, La próxima llamamos Líquido Sagrado, el reencuentro, Bueno, Charlie. caramba. Se le pianta un lagrimón a Carlos Núñez, Pero está Juan Ignacio, también va a estar presentando su libro Rock Politic. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes por la entrevista. Gracias a Roberto Mirabella por haber apadrinado Muy esta bien. gira santafesina que empezó en Rafaela. Mira, Vera, usted sabía que es músico también, ¿no? Sí, tocaba la batería, me contó. Ayer de hecho estuvimos en Rosario y fue él uno de los 2 moderadores de la charla. Y me dijo, estoy más nervioso que cuando debuté. ¿Como baterista? Como baterista. Una cosa increíble. Y bueno, y a Jorita, que es la anfitriona y la que organiza. Junto a Leilén. Ahí está, Leilén, tómenla, Leilén. Che, nos estamos yendo, las 4 nos van a sacar el área. No. Gracias, Juan. Gracias a Gracias, ustedes, Jorita. nos Gracias, vemos. Leilén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Gracias a la gente de Cablevisión por aguantarnos. Chao.